¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Ya tenía rato que no nos veíamos a través de un video, ¿ah? Bueno, pero tenemos que continuar, la vida sigue y a pesar de que estoy en vacaciones y que ustedes también están en vacaciones, bueno, cuando vean el video ya no lo van a estar, lástima, pero en este momento yo me encuentro de vacaciones, sin embargo estoy preparando mis clases. Ya saben que una base fundamental para mis clases son los videos y les he remarcado que son muy importantes y muy valiosos porque tienes la posibilidad de repasarlos. No son tan efímeros como una explicación en vivo. La explicación en vivo es solamente un instante y después ya no. El video permanece por siempre. Esa es la gran diferencia. Bien, vamos a empezar un nuevo tema que se llama semejanza y congruencia de figuras geométricas. En este caso vamos a trabajar con triángulos. Puede haber también semejanza y congruencia de figuras como cuadrados, como rectángulos, etc. Pero vamos a entrar al terreno de los triángulos específicamente y vamos a ver algunos conceptos fundamentales teóricos que nos van a servir de base para poder entender los problemas que después se ponen un poquito más difíciles. Ya lo saben ustedes, ya empiezan las ecuaciones, empiezan los ángulos, empiezan los grados, los minutos, los segundos y muchas cosas, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar a ver la parte teórica, algunos conceptos para que vayamos entrando en el terreno con esos conceptos y podamos entender las explicaciones más adelante de manera más clara. Vamos a ver. Dice congruencia y semejanza. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, congruencia, cuando dos figuras presentan el mismo tamaño y forma. Ajá. Entonces son igualitas. Yo le diría iguales, pero le pusieron congruencia, pues vamos a respetar su término congruencia. El símbolo para la congruencia es una curvita con dos rayitas o un signo igual. Esto implica que son congruentes prácticamente, yo les digo, para mí son iguales, pero en fin. Esto implica que tengan los mismos ángulos y el mismo tamaño de los lados. Vamos a ver aquí dos ejemplos aquí y acá otros dos de una. Fíjense. Tenemos un primer triángulo A, B y C. Le llamamos triángulo ABC y tenemos un triángulo D, E y F. Y si se dan cuenta, pues tienen la forma de esta regla, fíjense. De hecho, la saqué con esta regla, lo cual implica que aquí tiene un ángulo de 90 grados. Esta es la regla de 45 grados, que tiene 45, 45 y 90 grados. Aquí tiene 90, 45 y 45, por lo tanto. Y aquí mide 12 centímetros este lado, este también mide 12 centímetros. Es un triángulo isósceles y la base tiene 18 centímetros. Entonces, para que sea congruente, tiene que tener los mismos lados. Tiene 12, 12 y 18, igual que este de acá. Pasó el de la moto. 45, 45 y 90 grados. Entonces, tiene mismos lados, tiene mismos ángulos, por lo tanto puedo afirmar que el triángulo ABC, este de aquí, es congruente, este símbolo de congruencia es congruente con el triángulo DEF, ¿sí? Y hay varios criterios para la congruencia, se los voy a poner aquí, no los anoté, pero así rápidamente. Fíjense. Tenemos el criterio LAL, tenemos el criterio, ahorita se los explico. Criterio ALA, criterio LLL, criterio tenemos este otro así, tenemos el criterio HC, este es el que sí no lo conocía. Pero fíjense, ¿en qué consiste esto? LAL. Significa que para que un triángulo sea congruente con otro, se tiene que cumplir que tenga un lado igual, otro lado también que sea igual, y el ángulo que está comprendido entre esos dos lados sea igual. Si se cumple que está el ángulo con ese comprendido entre ese lado y el otro lado, es igual a otro triángulo, se presentan los mismos lados y el mismo ángulo que está en medio es lo mismo, tenemos triángulos congruentes. Otro criterio es que tengan dos ángulos iguales y el lado comprendido, por ejemplo aquí, dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos dos sea el mismo. Entonces, si esto se cumple, como en este caso, 45, 45, el 18, el lado que está en medio, se cumple, tenemos ese criterio, y si se cumple el criterio son triángulos congruentes, lado, 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 es decir, que los tres lados sean iguales, como aquí.
este es igual al de acá, este es igual al de aquí, y este de abajo es igual al de acá. Entonces se cumple lado, lado, lado. También. Hay otro que dice que es el ángulo, perdón, lado, ángulo, ángulo. Significa que tengan dos ángulos iguales y un lado igual, los dos triángulos. Si presenta ese caso, son triángulos congruentes. Y este criterio HC, hipotenusa, cateto. Cuando se tenga un triángulo rectángulo, como en este caso, que esta es la hipotenusa. Vamos a ver esto más adelante, porque es una parte importante de la trigonometría. Hipotenusa, el lado inclinado. Tenemos un cateto aquí y otro cateto por acá. Puedes llamarle A, B y C, o cateto adyacente, cateto opuesto, dependiendo. Eso es variable de acuerdo a donde pongas el ángulo de referencia. Pero si se cumple que tenemos la hipotenusa y uno de los catetos iguales a otro triángulo, o sea que la hipotenusa valga lo mismo y uno de sus catetos sea igual a uno de los catetos de acá, el tercero ya no lo tienes que comprobar, digamos. El otro cateto no tienes que decir, es que tienen que estar los dos catetos iguales. Con que uno esté bien o esté igual al otro y la hipotenusa también, ya tienes el criterio suficiente para decir que son triángulos congruentes. ¿Ok? Esos son los criterios. Aquí los dejo un momento, ahorita los borro. O ahí los dejo, no me van a estorbar. Bien. Entonces vamos a ver otro ejemplo de aquel lado. Y de este lado vamos a ver otro ejemplo de cómo puede ser la congruencia. Entonces aquí yo tomé mi escuadra, la otra. Fíjense, es conveniente que también conozcan estas escuadras porque esto les ayuda a conocerlos, se llaman ángulos notables. El de 45 grados, el de 60 grados, el de 30 grados y el de 90 grados también puede ser. Se llaman triángulos notables porque se prestan para mucho para hacer operaciones matemáticas, muchas aplicaciones en matemáticas. Bien, fíjense. Entonces, yo tomé esta y la puse así y le mide aquí 20 centímetros, aquí 13 y aquí me resultó en 24. Ok, le puse X, Y, Z a los vértices y con eso puedo identificar el triángulo. Este ángulo de aquí, fíjense, de esta regla tiene 30 grados, el de acá abajo tiene 60 grados. 60 más 30, 90 más 90 nos da 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores de todo triángulo. Y van a decir, no es igual porque está volteado. Bueno, no igual, no es congruente. ¿Es congruente o no es congruente? Sí, porque cumple con muchos criterios de los que tenemos aquí. Tenemos los tres lados, lado, lado, lado. Los tres son iguales, aunque esté volteado, se cumple. Tenemos también ángulo, ángulo, lado, también se cumple, ¿sí? Entonces tenemos algunos criterios que se van cumpliendo ahí. También el de HC, hipotenusa, y uno de los catetos, aunque aquí se cumple con los dos catetos, también se cumple simplemente con un cateto, ya podemos decir que son triángulos congruentes. Congruentes, a veces yo confundo el término congruente y semejante. Congruentes prácticamente que son igualitos. Pueden cambiar en la posición, ¿sí? No importa que cambie la posición, lo que importa es que se cumplan algunos de los criterios de acá. ¿Ok? Esos son triángulos congruentes. Congruentes, sí, a lo mejor ahorita me equivoqué y dije semejantes, pero no, son congruentes. ¿Ok? Me puedo confundir, a veces pasa. No importa, les digo, esto es importante para tener la teoría, pero lo más importante es saber resolver los problemas. Y vamos con la parte de la semejanza. Fíjense, las figuras presentan la misma forma, cuando son semejantes, misma forma, pero no el mismo tamaño, ¿eh? Es decir, sus lados pueden cambiar, pueden ser más grandes los de una figura que los de la otra, pero lo que no va a cambiar son sus ángulos. Los ángulos van a ser los mismos. Esa es la condición para tener semejanza. Y los lados van a ser proporcionales. Por ejemplo, si un lado, por ejemplo aquí, mide 30, tengo este triángulo, ¿no? Y tengo otro triángulo igualito, una escuadra de las chiquitas de las que llevaban en la primaria, pero es igual que esta, con la misma forma, pero más chiquita. Pues aquí tengo una, espérame. Miren, estas dos son dos triángulos semejantes. Tienen los mismos ángulos, pero no tienen los mismos tamaños de los lados. Este es más grande que este de acá, la hipotenusa también, y el cateto que está abajo, es más grande que el de esta regla de plástico. Pero son proporcionales. A lo mejor si multiplico sus lados por 1.5 tal vez, a lo mejor me da este de acá, todos los lados, multiplicándolos todos por 1.5. Esa sería una razón de proporcionalidad. Y eso es lo que me va a dar la semejanza de los triángulos. Pero lo que sí son iguales son los ángulos. Este de acá y este de acá se cumple también de este lado.
¿sí? Bueno, y entonces tracé unos por allí. Tomé mi regla de 45 grados. Esta es la de 45. Y tracé, no la hice tan grande porque no cabe, un triángulo basado en estas en 45 grados. Y uno más chiquito por acá, que está volteado. No tiene la misma posición. Pero lo que sí tienen 45 grados. 45, 45. Un ángulo de 90, los dos. Pero los lados no tienen la misma longitud. Este tiene 15, 15 y 20. Y este tiene 10, 7.5 y 7.5. Y si son observadores, observarán que hay una proporcionalidad entre ambos triángulos. Observen. Este tiene 7.5 y este tiene 15. ¿Cuál es la proporción? 1 a 2. Uno de esto, o más bien, dos partes de esta, el primer triángulo, equivalen al segundo triángulo. 7.5 por 2 me da 15, 7.5 por 2 me da 15, 10 por 2 me da 20. Esa sería la proporción 1 a 2, ¿sí? O uno es el doble del otro, ¿sí? Ok. Por lo tanto, puedo decir, si este es el triángulo DEF y este es el triángulo GHI, generalmente se mencionan en el orden alfabético. Entonces, el triángulo, el símbolo del triángulo, un triangulito, triángulo DF, semejante, es el símbolo de semejanza. Ok. Es semejante al triángulo GHI. ¿Ok? Bueno. Y luego tracé este otro. Pues nada más es un triángulo. Si son observadores, son dos triángulos semejantes que están encimados. Es un triángulo isósceles, el triángulo ABC, A, B y C, que es el triángulo mayor. Tiene dentro de él mismo o encimado al triángulo DE o CDE. ¿Ok? Entonces puedo decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo CDE. Si se dan cuenta, comparten los mismos ángulos. Este ángulo es el mismo que el de aquí y este es el mismo que el de acá, porque tenemos dos paralelas, recuerden. Ya vimos las propiedades de las paralelas. Tenemos ángulos que son ángulos alternos. ¿No es cierto? Son ángulos correspondientes. Este con este ángulo correspondiente, este con este ángulo correspondiente. Y el ángulo de 40 grados, pues es el mismo. ¿Por qué? Porque lo están compartiendo. Este mismo ángulo en esta misma posición para el triángulo pequeño, para el triángulo CDE, es el mismo ángulo que para el triángulo ABC. Entonces aquí no hay duda, es el mismo. Bueno, entonces podemos hacer estas afirmaciones. El ángulo, perdón, el lado AC es igual a 15 centímetros. Bueno, no lo puse aquí, pero aquí ya lo estoy diciendo, ¿no? Es que aquí luego ya no cabe, por eso lo puse así. El triángulo el lado AD es igual a 5 centímetros. Luego, el lado BC, pues como es un isósceles, mide lo mismo que AC, mide 15 centímetros. El lado BE, como es un isósceles, de aquí para acá, mide 5 centímetros, por lo mismo de que son isósceles, aunque este no sea un triángulo isósceles, está haciendo, digamos, le están quitando esta parte de aquí por un triángulo isósceles, por lo tanto queda igual que la de acá. Luego, el ángulo A es igual al ángulo B, miden 70. El ángulo D es igual al ángulo E, que miden 70. Y por lo tanto, después de todas estas observaciones, puedo decir, el triángulo ABC, el más grande, es semejante al triángulo CDE. No es igual, no es congruente, pero es semejante. Y este es el símbolo de semejanza. ¿Ok? Hasta aquí este video de teoría. Es importante que distingan los términos, los conceptos y los entiendan sobre todo para que cuando les planteen el problema, ¿quién yo la cago? Sepan que les están pidiendo. ¿Ok? Va que va. Adiós.